Estamos llegando al final del programa y estamos conversando sobre la situación económica, la situación fiscal también del país, y veíamos entonces que 2013, Roberto, va a ser un año complicado. Por un lado, por la situación internacional y por lo otro, a nivel nacional. Y tú decías, hagamos lo que hay que hacer sobre las cosas que podemos controlar, ¿verdad? Entonces, ¿por dónde creerías tú ya específicamente que deberíamos de ir este próximo año y qué podríamos hacer para mejorar la situación del país? Bueno, mira, lo que uno debe tener en mente es que las carreras para resolver un problema te lleva a querer resolver cosa por cosa. Por ejemplo, lo que estábamos conversando sobre el bono que tienen que aprobar de 800 millones. Ese es un problema que nos está ahogando, pero es solo uno de todos los elementos de la problemática fiscal, aunque entra al corazón del problema, que es la falta de liquidez. Entonces, lo primero que debemos de tener en cuenta es que el problema fiscal es un problema que va más allá de los 800 millones, de la aprobación de los 800 millones. Es un problema que tiene que ver con que las cuentas fiscales no casan. Y tenemos un hoyo ahí que cada vez está alimentando un endeudamiento mayor, y aunque yo pienso que las dimensiones del problema fiscal en términos contables empiezan a preocupar, o ya están preocupando desde hace tiempo, más bien dicho, creo que el problema es que los distintos actores que intervienen, repito esta idea, los distintos actores que intervienen no están dispuestos a ceder nada. Los sectores que o se ven favorecidos por el gasto público o se ven desfavorecidos por la tributación. Entonces no quieren ceder, y los países van sabiendo que tienen un problema fiscal, no se hace nada y se va a tener una crisis finalmente, como le ocurrió a Argentina en el 2001. Todo el mundo sabía que había un problema fiscal, que lo que había que hacer era bajar el gasto y subir los impuestos, pero los distintos actores que intervenían no hicieron nada, y todo el mundo sabía que iban para ese derrumbe que ocurrió en diciembre de 2001. Entonces, yo creo que lo primero que debemos de pensar es, bueno, aquí tenemos un problema que es más integral. Es un problema de bajar gastos a través de mejorar la calidad del gasto, porque estamos gastando en cosas que realmente no están logrando lo que deberían de lograr, y es ayudar a gente de escasos recursos. Los subsidios están llegando a gente que muchas veces no lo necesita. Entonces, hay un problema de calidad del subsidio. Eso debería de limpiarse, debería de reducirse. Tenemos una serie de gastos que tienen que ver con la planilla del gobierno, y uno pensaría, bueno, ahí hay que hacer algo para reducir ese gasto. Tenemos gastos que son rígidos, como el que mencionaba Héctor, del sistema judicial, que es un 6% de todo el presupuesto, y eso lo lleva a tener interés en que ese 6% no se lo quiten. Entonces son actores. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de que todos esos sectores tienen que intervenir en una discusión sobre resolver el problema fiscal, porque contablemente es reducir el gasto y ajustar ingresos. ¿Cómo se logra eso? Pasa por una negociación entre los distintos actores. Entonces yo creo que hay que intervenir negociando en ese sentido. Y dentro de esa negociación, si la quisiéramos hacer más integral, deberíamos de negociar factores que el gobierno también esté dispuesto a hacer en términos de crear un entorno favorable para hacer negocios. La concesión del puerto de Acajutla es un símbolo ahí que ha salido en esta discusión, que podría entrar dentro de un paquete así. Entonces Acajutla yo pensaría, y la Unión. ¿Perdón? Acajutla y la Unión. La Acajutla y la Unión, etcétera, que pudiera combinar una negociación para resolver verdaderamente el problema fiscal y tratar de negociar también factores que posibiliten que el país crezca. Porque si bien diría yo, para ir cerrando, el factor de mayor riesgo que tenemos es el problema fiscal, porque ese es el que nos puede golpear directamente. Ese es una manifestación de dos cosas: de un manejo inadecuado que, como dice Héctor, no viene de este gobierno. Este gobierno de alguna manera ha continuado cosas que venían haciendo los gobiernos anteriores y que heredó de gobiernos anteriores. Entonces, es un problema de inadecuación de la gestión,
y fundamentalmente de que la economía no crece. Ese es el problema central. La única manera de resolver el problema fiscal de manera definitiva es que la economía empiece a crecer por lo menos un 4% por un periodo sostenido. Si eso se lograra, el problema fiscal se amortiguaría bastante. Tremendamente. Perfecto. Juan Héctor. Bueno, digamos, la sostenibilidad de las finanzas públicas pasa por un ajuste. Mario lo mencionó en su intervención anterior y Roberto lo ha complementado con esas elaboraciones muy dirigidas a reducir el gasto público. Pero en la situación actual, eso nos llevaría probablemente lo que llaman ajuste recesivo, porque significaría virtualmente reducir, comprimir la demanda agregada para volver a un nivel de equilibrio en lo que corresponde al sector público. Pero no tenemos política monetaria. Y aquí es donde entra también el elemento político. Las elecciones en ciernes, es decir, ya hemos entrado en una campaña política. Ningún partido representado en la Asamblea Legislativa está dispuesto a comprometer votos apoyando la reducción de subsidios. No solo el de los buses, es de la energía eléctrica que está comprometiendo las finanzas de la CEL y comprometiendo el futuro energético del país, como quedó claro en un programa reciente suyo. El del agua. Y quizás ser un poco más consecuente con las ofertas de campaña. Porque ¿quién no va a querer, digamos, que nuestros niños tengan la alimentación adecuada, que vayan más o menos bien vestidos? Pero eso no hace todo. Eso a lo mejor está conspirando contra la calidad de la misma educación. Entonces, nuevamente sale el tema de que la salida es un ajuste fiscal que puede ser recesivo, pero por otro lado, ver cómo se activan las débiles fuerzas del sector productivo. Pero ahí vemos también un ataque de los 50 diputados contra la empresa privada. No solo son las diferencias entre el presidente de la República y algunos dirigentes gremiales, es el ataque sistemático de 4 partidos contra el sistema de libre empresa, y hay que decirlo con toda claridad. Y lo puedo poner con un ejemplo también. Una de las pocas opciones, digamos, para dar respiro y mandar un mensaje de optimismo o de confianza, optimismo es muy, solo lo dicen ciertos políticos, ¿verdad? Es, digamos, que aprueben rápidamente la figura de los socios públicos privados. ¿Cuál es el problema? Si el gobierno no tiene dinero para invertir, ni siquiera en los programas aquellos que comprometen, que ayudan a los sectores más vulnerables, no tiene para inversión, entonces que salga a rescate una figura que el presidente Obama la propuso muchos años antes de que fuera presidente de los Estados Unidos. Hay que desmitificar y desideologizar esos esquemas, porque el país no tiene otra salida. Ya que no tenemos política monetaria, por lo menos crear los estímulos necesarios, y nuevamente el secretario técnico hace unos días hacía algunas aproximaciones de lo que está haciendo el gobierno en este sentido, pues ojalá que pasen en la Asamblea Legislativa y a ver a la empresa privada como el demonio, y ellos sí están haciendo pingües negocios aprovechando el sistema de libertades que tenemos en el país. Pero es una constante crítica contra la iniciativa privada. Ahí, perdónenme, no son cuestiones necesariamente técnicas, pero como Roberto había elevado a una categoría superior la discusión cuando decía hay que hacer mucho de economía política, pues yo quisiera cerrar mi intervención, Luis, con esa... Que es fundamental, definitivamente. Mario, ¿cuál es tu última apreciación? Bueno, sí, la verdad que ahí mencionó algunos temas, Juan Héctor, la ley de socio público-privado, es esa ley junto con otra ley bien importante, que es la reforma de la ley de zonas francas. Esa es una reforma que se está esperando desde hace más de un año. O sea, ahorita no hay inversión en zonas francas, en posibilidad de nuevas inversiones en el rubro de la maquila, en buena medida porque todos saben, los inversionistas, que las reglas actuales llegan hasta el 2015, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, una aprobación de la nueva ley de zona franca vendría de repente a animar algunas inversiones en ese sector de la maquila. También pues Roberto Rivera Campos hacía alusión pues al tema de los subsidios,
Eso iba también en la propuesta que nosotros presentamos hace un año. Hay que focalizar los subsidios. O sea, los subsidios, así como están ahorita, se le está dando ayuda a gente que no la necesita, hogares que no lo necesitan. El tema de la electricidad, hay que focalizarlo. El tema de los buses. Hay cantidad de estudios que demuestran que hay una sobreoferta de autobuses en este país y microbuses. Eso se ha dicho hasta la saciedad. Entonces, eso ya no puede seguir. O sea, esto se dio haber hecho hace mucho tiempo, pero en fin, hay que entrarle a esos temas claves, pero desde ya, pues, o sea, se tiene ahí un problema serio de 600, 700 millones de brechas que anda viendo el ministro de Hacienda dónde saca para hacer pagos, pero tampoco se ve una contraparte, pues, realmente de querer apretar. O sea, aparte de la huella que han hecho con los buses y que ahora de repente a lo mejor ahí lo paran en la asamblea, no se ha visto otro esfuerzo por el lado de austeridad, ¿verdad? Y en el lado de los ingresos, pues ya lo mencionaron, pues el tema de ir recuperando gradualmente la capacidad de inversión de este país, pero eso pasa por definitivamente lograr un mejor trabajo, una mejor comunicación entre la empresa privada y el gobierno. Así como estamos ahorita, hay mucha desconfianza en el ambiente, la inseguridad jurídica persiste. Sí, estas leyes van a ayudar, pero hay que hacer más que eso, ¿ok? Pero definitivamente la aprobación de estas 3 leyes, la reforma de la Ley de Servicios Internacionales, la de zonas francas, la de socio público-privado, la de seguridad jurídica, van a ayudar, pero van a tomar su tiempo. De manera que si estamos viendo ya el 2013, no hay que estar tan esperanzados solamente a eso. Tienen que venir otras medidas, un acercamiento más entre el gobierno y la empresa privada para ir reduciendo esa confianza, que se dé estas pláticas que mencionaba Roberto, el tema de economía política, pues para lograr esos acuerdos, porque va a ser un año complicado, es un año preelectoral, entonces los acuerdos se tornan más difíciles, pero hay que empezar desde ya, porque si no la cosa se nos puede poner más complicada. Bueno, pues muchas gracias a los 3. La verdad que yo creo que podemos llegar a varias conclusiones. Uno es que hay cosas que no podemos cambiar, que es la situación internacional, que es complicada, que va a estar difícil en 2013. Pero también hay cosas que sí podemos cambiar. Y creo que hay 2 elementos que ustedes mencionaron que son fundamentales. Uno, ¿cómo hacemos para que haya confianza en el país, para que haya más inversión? ¿Y cómo hacemos para que esta economía vuelva a crecer, genere más empleo y pongamos a funcionar realmente la maquinaria de la producción en el país? Y lo otro es cómo resolvemos la situación fiscal, ¿verdad? Y en la situación fiscal, pues, está esta discusión de los 800 millones que trasciende, como tú decías, Roberto, al simple hecho de si aprobamos unos bonos o no. O sea, es cómo hacemos para que las finanzas públicas sean sostenibles en el largo plazo con una negociación política, porque al final hay muchos beneficiarios de todas estas prebendas que se dan y hay muchas personas que tenemos que pagar todos los impuestos para que todo esto se dé. Entonces tiene que haber un equilibrio entre todo esto, pero lo importante es que se tome acción. O sea, no podemos seguir en esta inacción de simplemente seguir gastando como se va gastando y diciendo, bueno, hoy que me aprueben 800 millones y el próximo año que me aprueben otros 500. O sea, tenemos que hacer una buena negociación como sociedad de este presupuesto de 2013 y dentro de eso, entonces, a final de cuentas, probablemente vamos a llegar a que tenemos que aprobar los 800 millones, pero con una perspectiva de que mediano y largo plazo ya no vamos a tener esta cantidad de endeudamiento futuro y de esa manera vamos a poder ir resolviendo los problemas. Pues, pero parte porque todos querramos entregar nuestra cuota de sacrificio y no pensar que solo va a ser uno u otro sector que va a tener que entregar sus privilegios o sus ventajas, porque al final esta es una situación complicadísima en la que todos tenemos que aportar, ¿verdad? Así que muchas gracias a los 3 y por supuesto muchas gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche y nos veremos el próximo domingo si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.